Me llamo Ofelia Quintana y tengo 76 años. Durante décadas fui contadora, primero en la vieja sucursal del Banco Agrícola, luego para empresas medianas y, por último, ya retirada, para mí misma. Siempre tuve una relación especial con los números. No porque fueran fríos, como suele decirse, sino porque nunca mentían. Uno más, uno siempre da dos, sin importar cuántas emociones o traiciones se acumulen entre medio. Y aunque toda mi vida estuve rodeada de personas que jugaban a las apariencias, los números me recordaban que la verdad siempre termina emergiendo, aunque uno intente disfrazarla con afectos tibios o promesas familiares. Hoy, mientras escribo desde la habitación 112 del residencial Santa Jacinta, donde fui internada sin mi consentimiento por mi única hija, no siento tristeza. Ni siquiera rabia. Siento una claridad que me ha costado media vida alcanzar, porque ahora comprendo que no fui traicionada de golpe, sino empujada hacia este lugar por una larga cadena de pequeños olvidos, omisiones y silencios disfrazados de cariño. Nunca fui una mujer particularmente querida. Fui respetada, sí, temida incluso por algunos cuando manejaba presupuestos millonarios con una precisión que dejaba sin excusas a más de un gerente ambicioso. Pero, querida, eso es otra cosa. Mi difunto esposo, Hugo, era el sociable, el encantador, el que llenaba la casa de anécdotas y bromas torpes que hacían reír a Natalia, nuestra hija. Él era el lazo emocional, mientras yo era el sostén que nadie aplaudía. Después de su muerte, un accidente vascular inesperado a los 58 años, la casa quedó más silenciosa de lo que jamás había sido. Y mi rol, ese que ya había sido invisible, se volvió completamente transparente. Natalia tenía entonces 27 años, recién egresada de administración de empresas, llena de planes y con un novio nuevo cada semestre. La enterramos juntas, ella sin lágrimas, yo sin palabras, y así comenzó la segunda mitad de mi vida. Una en la que fui madre, abuela, consejera financiera, mecenas y sombra útil, todo al mismo tiempo. Con el tiempo, Natalia se casó con un abogado llamado Raúl, de sonrisa cortés, y ojos que no veían más allá de sus propios intereses. No lo juzgo. Él hizo lo que muchos hacen: leer la oportunidad en una mujer con activos y sin resistencia emocional. Y Natalia, quizás influenciada por el hambre de estabilidad que nunca creyó tener conmigo, se dejó llevar. Tuvo 2 hijos, mis nietos, a quienes vi menos de lo que habría querido. Aunque nunca faltó un depósito mensual a su nombre ni los regalos en cada cumpleaños. Cuidadosamente pensados, comprados, envueltos y entregados a través de terceros. Con los años, la relación madre-hija se volvió una serie de mensajes impersonales. ¿Puedes revisar este contrato? ¿Me autorizas la transferencia? ¿Firmaste lo del poder legal? Nunca un ¿cómo estás, mamá?, que no viniera seguido de una solicitud práctica. Pero yo decía que sí a todo, como siempre, porque así había sido educada. Servir sin quejarme, amar sin condiciones, sostener incluso a quienes ya no me miraban. Lo que nadie sabía, ni siquiera Natalia, es que, desde la muerte de Hugo, comencé a invertir con una estrategia que aprendí en mis años de contabilidad corporativa. Diversifiqué en fondos conservadores, algunas propiedades, y lo más curioso de todo, en un conglomerado de salud que poseía residencias geriátricas a lo largo del país. Lo hice por simple intuición. Sabía que el futuro sería largo, solitario y probablemente injusto para mujeres como yo. Compré acciones en silencio. Como siempre hice todo lo importante. En un momento, llegué a adquirir el 62% del paquete accionario de uno de esos centros, sin decir una palabra. Residencial Santa Jacinta. Nunca lo visité.
Ni pregunté por sus instalaciones. Solo leía los informes financieros, corregía detalles, asistía a una que otra reunión como accionista pasiva. Me complacía que dieran buenos dividendos. Me parecía un plan sensato para mi vejez. Invertir en el lugar donde probablemente terminaría. ¡Qué ironía! Hace 2 meses sufrí una caída tonta. Una rodilla mal apoyada, un escalón que no vi, y terminé en el suelo del jardín con la dignidad hecha pedazos. El jardinero me ayudó a levantarme, y Natalia llegó horas después con la cara preocupada y un tono que ya conocía demasiado bien. Ese que usan los adultos con los ancianos, como si fuéramos niños caprichosos a los que hay que convencer sin explicar del todo. «Mamá, no es seguro que vivas sola», dijo, mientras ya enviaba mensajes desde su teléfono. «Solo serán unas semanas para que te recuperes bien». Me senté en el sofá mientras ella organizaba mi ropa, mi medicación y revisaba documentos. Raúl llegó después con unos papeles que necesitaban una firmita. Me explicaron poco y con demasiadas sonrisas. Yo sabía leer un contrato incluso de reojo, pero ese día decidí no pelear. Quizás por cansancio o por curiosidad. Firmé. Me llevaron con una maleta pequeña y la promesa de volver pronto. «Te va a encantar el lugar, mamá. Es limpio, seguro, moderno». Ninguno dijo «asilo». Nadie dijo «definitivo». Cuando crucé por primera vez las puertas de Santa Jacinta, no sentí miedo. Sentí algo mucho más raro. Familiaridad. El logotipo en la entrada era el mismo que veía cada trimestre en los balances de accionistas. Sonreí, aunque nadie lo notó. Me llevaron a una habitación compartida. Me quitaron los zapatos como si ya no fueran míos. Me colocaron una pulsera con mi nombre mal escrito. Nadie preguntó si deseaba estar ahí. Y Natalia, mal dejarme, solo dijo: «Te llamamos en la semana», mientras salía con Raúl de la mano, hablando de una remodelación en casa que ahora, por fin, podrían hacer. Cerré la puerta de esa habitación prestada y me senté en la cama sin decir una palabra. Observé el papel de pared despegado, la cortina rota entre las camas, el rostro apagado de mi compañera de cuarto, que ya no distinguía la realidad. Pensé en todo lo que había hecho para evitar llegar a un lugar así. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, me reí. Porque ellos no sabían lo que yo sabía. No sabían quién era yo. Y no sabían que habían cometido el error más grande de su vida: encerrar a la dueña del lugar pensando que era solo una vieja inútil. Pensaron que habían ganado. Y ahí, en esa cama dura, empezó mi historia de regreso. La primera noche fue la más silenciosa, no por falta de ruidos. El asilo está lleno de sonidos que no pertenecen a la vida, sino a la espera. Televisores con el volumen demasiado alto en las habitaciones vecinas, ruedas de sillas chirriantes, suspiros prolongados, alarmas de sensores que se activan cada vez que alguien se levanta sin permiso. No, fue silenciosa porque nada de eso me tocaba. Yo, sentada en la esquina de la cama con la bata institucional abrochada torpemente hasta la clavícula, sentía que todo lo que había sido mío estaba en pausa. El reloj que me regaló Hugo en nuestro 20º aniversario seguía marcando la hora con puntualidad suiza desde la mesita de noche, pero ya no dictaba el ritmo de mi vida. Ese tiempo ahora era ajeno. Era el tiempo de los demás, del personal que entraba sin tocar, de los cuidadores que hablaban de mí como si no pudiera oírlos, de los nietos que ya no preguntarían por qué la abuela no vino a la comida de los domingos. Era el tiempo suspendido de los descartados. A la mañana siguiente vino una tal Claribel, trabajadora social del centro,
a darme la bienvenida formal. Llevaba una carpeta verde con mi nombre mal escrito. Ofilia Quintana, decía, como si el error tipográfico confirmara lo que ya se insinuaba desde que crucé la puerta de entrada, que aquí era nadie. Me sonrió con ese gesto vacío que no alcanza los ojos, y me preguntó si me sentía cómoda. Le dije que sí. Me preguntó si quería una rutina con actividades. Le dije que no. Me habló de talleres de cerámica, de bingo los jueves, de gimnasia pasiva. Asentí como quien escucha la programación de un canal que nunca va a ver. La verdad es que estaba observando algo mucho más interesante. El modo en que Claribel evitaba mirarme demasiado tiempo, como si sospechara que había algo en mí que no encajaba del todo en ese entorno. Como si temiera que, en lugar de ser la típica señora abandonada, yo escondiera algún secreto capaz de desestabilizar su tedioso equilibrio laboral. Me llevaron al comedor, un espacio largo, con paredes pintadas de un beige que ya se había rendido hace años. Las sillas estaban clavadas al suelo y las mesas numeradas como en una prisión. Los demás residentes hablaban poco. Algunos miraban por la ventana sin ver. Otros simplemente dormían con la cabeza inclinada sobre el pecho. A mí me asignaron un sitio junto a una señora llamada Blanca, que repetía cada 5 minutos que esperaba a su hijo. Yo no hablaba, pero tampoco me sentía desconectada. Solo distinta. Como si me hubieran arrojado a una obra de teatro de la que conocía el guión mejor que los actores. Yo ya sabía cómo operaba todo esto. Conocía los márgenes de ganancia, los recortes disfrazados de eficiencia, la manera en que se maximizaban los beneficios, reduciendo personal y simplificando las comidas. Lo sabía porque yo misma había aprobado algunos de esos informes cuando el centro era solo una carpeta de balances en mi escritorio. Lo sabía porque yo era, aún, la accionista mayoritaria. Pero eso, claro, ellos no lo sabían. Ni Claribel, ni Blanca, ni los enfermeros de turno. Y mucho menos mi hija. Pasaron varios días. Ninguna llamada. Ninguna visita. Ni una nota escrita. Solo un mensaje automático que apareció en mi teléfono antiguo con el tono habitual de Natalia. «Estamos muy ocupados esta semana. ¿Cómo vas, mamá?» Respondí con un «Bien, gracias», porque no tenía sentido iniciar una guerra en ese punto. Porque la guerra, en realidad, ya había comenzado. Y porque algo dentro de mí, una vieja chispa, quizás el residuo de todas las juntas directivas en las que defendí mi criterio frente a hombres jóvenes con trajes caros, empezaba a reactivarse. Sentía que estaba de nuevo al mando. Solo que esta vez lo haría desde el lugar que nadie observa. Desde la sombra, desde la silla de ruedas, desde la bata deslavada. Como una pieza que parece rota, pero que todavía contiene todo su filo. El punto de quiebre llegó un lunes. Era una mañana extrañamente brillante, y un rayo de sol entraba por la ventana, dibujando una línea perfecta sobre el suelo de linóleo. Yo estaba leyendo el boletín interno del centro, una hoja fotocopiada que anunciaba los cumpleaños del mes, el menú de la semana y la próxima inspección del grupo inversor. Un nombre llamó mi atención. Federico Salgado, director regional de operaciones, vendría en visita sorpresa. Lo conocía de vista. Había estado en 2 juntas de accionistas donde su intervención fue especialmente torpe. Recordaba que hablaba rápido y con exceso de tecnicismos para ocultar su falta de preparación. También recordaba que me había estrechado la mano con desgano. Ese hombre ahora estaba al frente del centro donde su accionista principal dormía en una cama con un colchón vencido. Al día siguiente, el ambiente cambió. Llegaron supervisores, limpiaron rincones que no se limpiaban desde hacía meses, cambiaron los manteles. El menú mejoró. Los cuidadores estaban más atentos
más formales. Las enfermeras sonreían demasiado. Era el efecto típico del maquillaje corporativo previo a una auditoría. Pero yo sabía que esa sonrisa se desvanecería apenas Federico cruzara la puerta. Lo observé desde el patio central, oculta tras la columna del ala de fisioterapia. Vestía su habitual traje oscuro y se movía como si el edificio le perteneciera. Saludó a todos con palmadas vacías y se dirigió directamente a la oficina de la directora, que, según supe por una de las enfermeras, se llamaba Mireia. Una mujer fría, de voz nasal y rostro permanentemente irritado. La misma que me había negado la posibilidad de tener una habitación individual por falta de cupos, mientras reservaba esas mismas habitaciones para pacientes VIP. Lo que ocurrió después me resultó tan familiar como un cálculo contable. Federico entró a la oficina, revisó papeles, murmuró estadísticas, preguntó por los gastos, se quejó del aumento en el consumo eléctrico y sugirió recortar aún más el personal nocturno. Luego hizo una ronda. Saludó a un par de residentes al azar y se fue sin notar que una de las ancianas con la que intercambió un frío. ¿Cómo está usted? Era la dueña de su empleo. Cuando pasó junto a mí, ni siquiera me miró. Lo observé caminar hacia su auto, satisfecho, creyendo que había cumplido con su deber. Yo, en cambio, sentí que era el momento de actuar. Esa noche, saqué de mi bolso una tarjeta que nadie sabía que llevaba. La del Consejo General de Accionistas. En la parte trasera había un número privado, reservado para asuntos internos. Marqué. La operadora me reconoció por mi nombre completo y me derivó con alguien llamado Ignacio. Me costó unos minutos explicarle quién era y desde dónde llamaba. El silencio al otro lado de la línea, cuando comprendió la situación, fue delicioso. Le pedí una reunión urgente, presencial, en las oficinas centrales. Le dije que tenía información sobre irregularidades internas. No mentía. Tenía más de la que cualquier auditoría podría recolectar. Colgué el teléfono con calma. Afuera, en el pasillo, una enfermera empujaba un carro de medicamentos sin mirar a quién debía administrar cada pastilla. Blanca dormía con la boca entreabierta, repitiendo entre sueños: «Mi hijo viene mañana, ya verás». Y yo, mientras tanto, escribía en mi libreta los nombres de los trabajadores negligentes, las fallas que había observado, los cambios en el comportamiento del personal antes y después de la visita. Estaba recopilando mi informe, como en mis mejores años. Como cuando una firma multimillonaria dependía de mi evaluación para decidir si despedía a un gerente o reformulaba su política de gastos. Esta vez, el objetivo no era proteger una empresa. Era proteger la dignidad, la mía, primero, y la de todas las mujeres que, como yo, habían sido tratadas como carga cuando en realidad eran columna vertebral. Y así, mientras el centro volvía lentamente a su estado habitual de abandono institucional, mientras las luces del pasillo parpadeaban con esa tristeza que solo tienen los lugares donde ya nadie espera nada, comprendí que el verdadero error no había sido de Natalia, ni de Federico, ni siquiera de Mireia. El error había sido mío, por haberme creído invisible. Pero ahora, después de todo lo vivido, tenía claro que ya no podía darme ese lujo. Y ellos tampoco, porque la vieja señora de la habitación 112 era mucho más que una residente más. Era el poder que no vieron venir. Y estaba despierta. Al fin. Los días siguientes fueron, para los ojos de cualquier observador externo, idénticos a los anteriores. El mismo desayuno tibio servido con prisas, la misma fila de sillas de ruedas frente al televisor del área común, los mismos juegos de memoria diseñados más para mantener ocupadas las manos que para estimular la mente.
Pero dentro de mí, todo había cambiado. Ya no estaba simplemente en observación. Había cruzado un umbral silencioso. Ese momento íntimo en que una mujer deja de esperar que el mundo sea justo y decide tomar las riendas. Aunque tenga que hacerlo desde una silla institucional y rodeada de paredes cubiertas de paneles falsos que pretenden parecer madera, la cita con el Consejo de Administración fue confirmada para dentro de una semana. Ignacio, aquel joven que me había atendido con una mezcla de desconcierto y temor, me pidió por teléfono que por favor fuera discreta. Hasta entonces, le prometí que sí, aunque él no entendía lo que para mí significaba la palabra discreción. Llevo más de medio siglo manejando poder sin ostentarlo, invirtiendo sin alardear, construyendo sin firmar con mi nombre visible. Lo haría como siempre, desde dentro, sin levantar la voz, pero removiendo los cimientos uno por uno. Mientras tanto, continué con mi recopilación de información. Observé el cambio de turnos, los momentos en que el personal médico desaparecía por largos periodos, dejando a los pacientes sedados pero sin supervisión. Descubrí que la señora encargada de la lavandería, una mujer de cabello teñido de rojo encendido llamada Alma, se llevaba bolsas de ropa de los residentes a su casa, sin control ni registro alguno. Escuché conversaciones entre enfermeras que se quejaban de los salarios, de los recortes en suministros, del cambio reciente en el proveedor de pañales que, según ellas, eran más baratos pero causaban irritaciones constantes. Yo, desde mi silla en el pasillo, fingía leer, dormir o mirar al vacío. Nadie sospechaba que estaba tomando nota mental de cada detalle. Incluso llegué a establecer una pequeña red silenciosa con otras residentes más lúcidas. Mujeres que habían sido maestras, enfermeras, comerciantes, todas invisibilizadas por la vejez, pero aún poseedoras de la lucidez que la sociedad prefiere ignorar. Con ellas compartía pequeñas observaciones, como quien intercambia recetas, pero en realidad está armando un informe encubierto sobre negligencia sistémica. Una de ellas, Teresa, me confió una historia que me heló la sangre. Me dijo que 2 semanas antes de mi ingreso, una paciente con principios de Alzheimer había desaparecido durante casi 6 horas. La habían encontrado en el jardín trasero, con signos de hipotermia y una fractura en la muñeca. Lo habían encubierto con un reporte falso que hablaba de una caída leve controlada por el personal. Nadie fue sancionado. La directora firmó el informe sin parpadear. A la familia se le dijo que había sido un accidente menor. Y la paciente, llamada Inés, fue medicada con tal intensidad que ahora apenas hablaba. Esa información fue el punto final para mi paciencia. No solo estaban mal administrando mi inversión, estaban jugando con vidas, con cuerpos frágiles, con historias completas que merecían respeto, no anestesia. Decidí entonces pasar al siguiente paso: probar el sistema. Fui a la recepción y pedí hablar con la directora. Me hicieron esperar más de 40 minutos en una silla plástica frente a una planta artificial que había perdido varias hojas. Cuando Mireia por fin me recibió, no disimuló su fastidio. Su escritorio estaba cubierto de papeles que claramente no le interesaban. Su tono era el de quien cree estar lidiando con una vieja molesta, una carga. Le hablé de las condiciones en los baños, del menú repetido y escaso, del cambio en los pañales. Ella se limitó a sonreír con condescendencia, escribiendo con lentitud en una libreta que noté estaba vacía por completo. Cuando mencioné el caso de Inés, se tensó por un segundo, pero enseguida recuperó su compostura y me dijo que no podía discutir casos específicos por cuestiones de confidencialidad. Le pregunté si había leído alguna vez el reporte anual del grupo inversor. Me miró sin entender. Le mencioné la fecha de la última auditoría interna. Cambió de tema. Le dije que tal vez era hora de actualizar los protocolos del personal nocturno,
Me miró como si hubiera dicho algo en otro idioma. Me despidió rápidamente, diciendo que si tenía más inquietudes, podía dejarlas por escrito en un buzón ubicado al lado del ascensor. Le agradecí. Salí de la oficina con una sonrisa que ella no entendió. Había confirmado lo que necesitaba. El centro estaba completamente desconectado de sus niveles de supervisión superiores. Y esa ignorancia era mi ventaja más grande. El siguiente movimiento vino de manera inesperada. Una tarde, mientras esperaba en el pasillo a que me dieran el turno para fisioterapia, me acerqué a una de las jóvenes enfermeras, una chica delgada y nerviosa llamada Lucía, que siempre parecía andar de puntillas. Le pregunté si tenía un minuto. Dudó, pero luego asintió. Le dije que sabía que no todo lo que pasaba en el centro era culpa del personal de base, que a veces las decisiones venían de más arriba, que yo entendía lo que era trabajar en condiciones injustas. Me miró con cautela, como si temiera que fuera una trampa. Le aseguré que no diría nada a nadie. Me dijo, en voz muy baja, que muchas cosas estaban mal, que las guardias se recortaban arbitrariamente, que había noches con un solo enfermero para 50 residentes, que las cámaras no funcionaban desde hacía meses y que el supervisor de seguridad falsificaba los reportes. A veces pienso que si alguien muriera dormido, tardaríamos horas en notarlo, dijo. Su voz temblaba. Me dejó con esa frase clavada como una terestilla bajo la piel. Esa noche no dormí. Me senté en la cama, con la luz tenue de la lámpara encendida, y empecé a escribir. No en mi libreta habitual, sino en el formulario oficial que Ignacio me había enviado por correo privado tras nuestra conversación telefónica. Era un documento interno del grupo inversor. Una notificación de intervención urgente por mala praxis. Expliqué todo lo que había visto. Di nombres, horarios, fechas. Incluí la historia de Inés, el testimonio de Teresa, las observaciones de Lucía. No exageré. No inventé. No usé adjetivos innecesarios. Solo narré con la misma precisión con la que elaboré balances durante décadas. Una verdad incontestable, hilada con el lenguaje que los altos cargos sí entienden. Números, porcentajes, incumplimientos, consecuencias legales. Al final, firmé con mi nombre completo y mi número de accionista principal. Cerré el sobre y lo dejé bajo llave. Lo entregaría en mano cuando llegara la hora. Mientras tanto, las cosas en el asilo empezaron a cambiar sutilmente. Lucía comenzó a confiar en mí. Me trajo copias de horarios reales del personal, de las listas de medicación adulteradas, incluso fotografías de los refrigeradores donde se guardaban los alimentos vencidos. Me convertí en un pequeño centro de resistencia clandestina. Las demás residentes empezaron a acercarse más, como si intuyeran que yo no era simplemente una más. A veces, mientras jugábamos dominó o compartíamos el almuerzo, se deslizaban comentarios entre líneas. Si alguien pudiera hacer algo, esto no era así antes. Qué lástima que nadie escuche. Y yo asentía, sabiendo que pronto alguien las escucharía, que ese alguien, por increíble que pareciera, era una de ellas. Era yo. La noticia de la reunión con los directivos me llegó un jueves por la mañana. Ignacio me llamó personalmente. Me dijo que el CEO del grupo había leído mi informe, que estaban impactados, que querían reunirse conmigo de manera discreta en la oficina de la fundación asociada al grupo, en el centro de la ciudad. Me ofrecieron un transporte privado. Lo rechacé. Pedí ir en taxi, como siempre lo hice. Quería mantener el control. Me citaron para el lunes siguiente. Tenía 4 días para organizar el cierre de mi operación.
Aproveché ese tiempo para hacer una última ronda. Fui al ala de terapia ocupacional, donde encontré a la señora Margarita llorando porque le habían extraviado el álbum de fotos que le había traído su nieta. Fui a la enfermería, donde supe que la señora Delia había muerto 2 semanas antes por una neumonía maltratada y que habían ocultado el hecho como si no fuera más que una molestia logística. Fui al jardín, donde encontré a Blanca, todavía esperando a su hijo. Me senté junto a ella y tomé su mano. Le dije, sin que entendiera del todo, que pronto todo cambiaría. Que lo que ahora parecía ruina sería restaurado. Que ya no íbamos a ser invisibles. Ella sonrió sin comprender. Pero su mano apretó la mía. Y eso fue suficiente. Esa noche escribí una carta a Natalia. No para enviarla, sino para dejarla lista. Le conté lo que había hecho. Le conté que sabía de la firma falsa que ella y Raúl habían usado para internarme, de la renuncia de tutela que ella redactó sin consultar, del acta donde declaró que yo ya no era competente. Le dije que no la odiaba, pero que ya no la reconocía, que esperaba que un día entendiera el daño que había hecho, no por haberme internado, sino por haber creído que podía decidir mi destino sin pedirme permiso. Cerré la carta, la guardé junto a mis documentos personales y apagué la luz. Dormí profundamente. Por primera vez desde que llegué. La batalla estaba en marcha. Y esta vez sería yo quien decidiera cómo se escribe el final. El lunes amaneció con una extraña claridad. La luz que se filtraba por las persianas del asilo parecía distinta, como si en lugar de atravesar el polvo estancado del lugar, intentara penetrar una verdad más densa, más íntima. Me levanté temprano, como de costumbre, pero no con el desgano habitual de los días pasados, sino con la conciencia nítida de que ese día marcaría un antes y un después. Había elegido cuidadosamente mi ropa el día anterior. Una blusa de lino beige y una falda azul marino, ambas planchadas a mano, con la misma meticulosidad que había aplicado toda mi vida a los balances y las planillas. No necesitaba impresionar a nadie, pero tampoco iba a presentarme ante el consejo vestida como una residente más. Hoy no era la interna 112. Hoy volvía a ser la mujer que nunca se dejó doblegar. El taxi me recogió a las 9. Lucía me ayudó a bajar las escaleras. Ya no me trataba como a una paciente más. Había algo en su mirada, en su tono, que delataba un respeto nuevo. Quizás también una expectativa contenida. ¿Está segura de que no quiere que la acompañe?, preguntó mientras me abría la puerta del vehículo. Estoy más segura que nunca, le respondí, y su sonrisa tembló un instante, como si contuviera algo más que simple admiración. En el retrovisor del taxi vi alejarse la fachada de Santa Jacinta. Ese lugar que para muchos era el final de todo, pero para mí había sido el punto de partida. No sentí nostalgia. Sentí determinación. La oficina del grupo inversor estaba ubicada en una torre moderna del centro financiero. El mármol blanco del lobby, las luces frías, los ascensores silenciosos. Todo estaba diseñado para impresionar y poner distancia, pero yo no era nueva en esos entornos. Los pasillos de poder me eran tan familiares como el pasillo del segundo piso de mi viejo departamento. La recepcionista me miró con una mezcla de desconcierto y reverencia al escuchar mi nombre. ¿Ofelia Quintana? Lo están esperando en la sala del consejo. Me ofreció café, agua, té. Pedí solo un vaso de agua. La voz firme no aceptaba adornos. Me condujo por un pasillo adornado con cuadros impersonales de paisajes abstractos hasta una puerta doble de madera. Golpeó suavemente y entramos. La sala era amplia, luminosa, y en ella había 6 personas. Ignacio estaba allí,
junto a una mujer elegante que supe de inmediato era la CEO, Marta Aguirre. Había también 2 directores financieros, un abogado y un hombre mayor que reconocí de las reuniones de accionistas. Señor Montenegro, una de las pocas voces razonables del grupo. Todos se levantaron al verme. Marta fue la primera en hablar. «Señora Quintana». «Ofelia. Gracias por venir. Sabemos que esto es inusual». Asentí. No más inusual que ser internada en mi propio asilo sin que nadie sepa que lo poseo. Hubo un silencio que no fue incómodo, sino revelador. Sabían lo que había pasado. Y sabían que yo no iba a ser condescendiente. Pasamos más de 2 horas revisando el informe que les había entregado, los documentos recopilados, los testimonios transcritos. Yo hablé poco, solo lo justo. Dejé que los hechos hablaran por sí solos. Marta parecía más sorprendida con cada página que leía. El abogado, un hombre joven de rostro impasible, me hizo preguntas técnicas que respondí con la precisión de quien lleva toda una vida entre cifras. Cuando todo terminó, Marta se inclinó hacia adelante. «Ofelia, esto es grave. No solo por el impacto en los residentes, sino por el riesgo legal. ¿Usted está segura de querer iniciar acciones correctivas desde dentro?» La pregunta no me sorprendió. Sabía que podían intentar resolverlo internamente, con cambios de personal, tal vez alguna renuncia voluntaria. Pero eso no era suficiente, no después de ver lo que vi. «No quiero venganza», dije. «Quiero integridad. Quiero que el centro sea digno. Y quiero que se sepa que ninguna mujer, por más vieja que parezca, es prescindible». Marta asintió lentamente. Ignacio me miró con algo parecido a la admiración. El consejo aceptó iniciar una intervención estructural. Mireia sería removida. Se enviaría un auditor externo. Y a mí me ofrecieron un puesto de supervisión interna. Una especie de interventora honoraria. Salí de ese edificio con una sensación difícil de explicar. No era triunfo. Tampoco alivio. Era una reafirmación de algo que creía perdido. Mi lugar en el mundo. No como madre, no como viuda, no como carga, sino como persona entera, lúcida, capaz. Al regresar al taxi, recibí un mensaje de Natalia. «¿Podemos hablar?» No respondí. Todavía no. Aún no había espacio para ella en esta versión de mi historia. Esa noche en Santa Jacinta, Lucía me esperaba con una taza de té. No dijo nada al principio, solo me acompañó hasta mi habitación. Al cerrar la puerta, preguntó en voz baja. «¿Cómo fue?» Le conté todo, con detalles. Al final, me abrazó. «Gracias», dijo, «por nosotras». Y yo entendí que, sin saberlo, había iniciado algo más grande que una corrección administrativa. Había encendido una esperanza. Me senté junto a la ventana, donde el reflejo de la luna se posaba suavemente sobre las plantas descuidadas del jardín. Pensé en Hugo, en cómo se habría reído al saber que su mujer, la de los números, terminaba liderando una revolución geriátrica desde un asilo. Pensé en todas las mujeres invisibles que conocí, esas que se disuelven en la rutina, que sirven sin pedir nada, y sentí una responsabilidad nueva. No solo por mí, por todas. El punto medio de una historia no es siempre el lugar donde todo cambia externamente. A veces es el lugar donde el alma se endereza, donde uno deja de disculparse por estar viva. Y ese era mi punto. Había vivido muchos años con la cabeza baja, cumpliendo, sirviendo, callando. Pero esa noche, por primera vez en décadas, me acosté con una certeza luminosa. Ya no estaba esperando nada.
ya había comenzado a ser. Volví a Santa Jacinta esa misma tarde, y aunque el taxi dejó mis pies en el mismo andén que una semana atrás, nada de lo que vi al bajar tenía ya el mismo significado. El cartel con letras doradas que antes parecía una burla silenciosa, ahora era un recordatorio del control que, sin saberlo, siempre había tenido. Crucé la recepción sin que nadie preguntara a dónde me dirigía. La recepcionista levantó apenas la vista, sus ojos encontrando los míos con una expresión neutra que aprendí a reconocer como miedo, disfrazado de profesionalismo. Yo no necesitaba anunciarme. Ya todos sabían quién era. Marta Aguirre había hecho circular un memorándum interno ese mismo día, notificando la llegada de una nueva figura de supervisión nombrada directamente por el Consejo de Accionistas. No decía mi nombre completo, pero los pasillos ya lo susurraban. Y eso bastaba. No por ego, sino por estrategia. Los rumores siempre han sido más eficaces que los comunicados formales cuando se trata de sacudir una estructura podrida desde la base. Pasé por el pasillo de fisioterapia, donde un residente dormía con la cabeza ladeada, sin sujeción ni monitoreo, y anoté mentalmente el incidente. En la sala común, Blanca repetía por quinta vez la misma frase que le había oído el lunes. «Mi hijo viene hoy, ya verán». Teresa, en cambio, levantó la vista al verme y asintió con una solemnidad contenida. Había entendido. Todas ellas, incluso las más deterioradas, sentían que algo había cambiado. No porque lo supieran en detalle, sino porque los gestos se habían alterado, el ritmo se había quebrado, y las costuras de la rutina comenzaban a deshilacharse. Mireia no estaba. Se había tomado licencia médica preventiva, según murmuraban las enfermeras. En su lugar, la subdirectora, una mujer menos agresiva pero igual de incompetente, intentaba poner orden sin saber que ya no tenía autoridad. Esa noche me reuní con Lucía y 2 miembros del personal que ella misma había contactado. Ramiro, enfermero nocturno que llevaba años soportando turnos dobles sin pago extra, y Elena, la cocinera que hacía milagros con presupuestos miserables. Hablamos durante 2 horas en la sala de lectura, convertida en centro informal de planificación. Les mostré el plan de auditoría aprobado por el Consejo, las fases de intervención, los puntos que se implementarían primero. Les dejé claro que no se trataba de una purga, sino de una reestructuración profunda. «Este lugar puede ser digno», dije, «pero primero debe dejar de ser una empresa de sombra». Ramiro se frotó las manos, emocionado. Elena lloró en silencio. Nadie les había hablado así antes. Nadie les había pedido opinión. Nadie les había prometido que los cambios beneficiarían a los residentes, sin costarles la salud al personal. Fue la primera de muchas reuniones. La resistencia había dejado de ser clandestina. Ahora era estructura. Los días siguientes fueron caóticos. Mireia, desde su supuesto reposo, intentó intervenir enviando correos electrónicos con amenazas veladas al personal que colaboraba con la nueva intervención. Ignoró que yo tenía acceso completo al sistema. Imprimí cada correo, los llevé al comité disciplinario del grupo inversor y en menos de 48 horas se oficializó su remoción definitiva. El nuevo director, nombrado interinamente, fue Francisco Ledesma, un hombre maduro, tranquilo, que había trabajado en un centro de cuidados paliativos con enfoque humanista. Lo conocí brevemente en una reunión de junta hace años. No nos caímos bien en ese momento. Ahora, al reencontrarnos, lo vi distinto. Menos orgulloso, más consciente de los límites. Nos dimos la mano. «Estoy aquí para reconstruir, no para imponer», dijo. Aprobé su tono. Sabía que no necesitaba ser líder, solo debía no estorbar a quienes sabían lo que estaba roto. Pero mientras las cosas comenzaban a tomar forma en Santa Jacinta, la otra parte de la historia, mi familia,
Despertaba de su letargo. Natalia apareció sin previo aviso un jueves por la tarde. Entró con paso decidido, tacones firmes sobre el linóleo del pasillo, como si pudiera dominar el ambiente con su presencia. Llevaba su habitual bolso de cuero caro, gafas de sol en la cabeza, y un gesto de disgusto apenas cruzó el umbral. Me encontró en la biblioteca, revisando informes con Ledesma. ¿Podemos hablar a solas?, dijo sin saludar. Ledesma se retiró con prudencia. Cerré la carpeta, me recosté con calma en el sillón y la miré. ¿Ahora sí tienes tiempo para tu madre? Natalia no respondió de inmediato. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas y exhaló con un suspiro que pretendía cansancio, pero olía a nerviosismo. Me están llamando del banco. Dicen que hubo movimientos irregulares en las cuentas conjuntas, que diste de baja ciertas autorizaciones. ¿Qué estás haciendo? Su voz tenía el filo del reproche, pero también la grieta de quien empieza a darse cuenta de que ha perdido el control. No son movimientos irregulares. Son decisiones administrativas. Las autorizaciones que firmaste fueron revocadas, legalmente. Y las cuentas conjuntas ya no existen. Nunca debieron existir. Firmé por presión emocional, no por convicción. Ella se inclinó hacia adelante. Mamá, estás exagerando. Esto fue solo para tu seguridad. No podías vivir sola. Sonreí. Esa frase, tan repetida, tan vacía, no podías vivir sola, era el eufemismo con que las hijas modernas envían a sus madres a instituciones para poder redecorar su casa sin el obstáculo de una mirada que recuerda quién pagó cada ladrillo. ¿Y por eso falsificaste mi firma en el formulario de ingreso permanente?, pregunté en voz baja. Ella palideció. ¿Por eso organizaste una cena con Raúl para discutir la venta de mi apartamento como si ya estuviera muerta? Su mandíbula se tensó. Eso no es justo. Estábamos preocupados. Queríamos lo mejor para ti. No tienes idea de lo difícil que ha sido cuidar de ti. Reí sin ruido. ¿Cuidar? No me visitaste en semanas. No respondiste mis mensajes. No sabías ni qué comida servían aquí. No sabías que me habían asignado una compañera con incontinencia severa, sin protocolo de higiene. ¿Cuidar de mí? Lo único que cuidaste fue tu herencia. Le extendí un sobre. Lo tomó con recelo. Al abrirlo, encontró una copia de mi Nuevo Testamento. No solo quedaba fuera de toda participación patrimonial, sino que además se le exigía devolver los fondos extraídos de mis cuentas personales, bajo pretexto de manutención. «Puedes consultar con tu abogado», dije. Este documento ya fue legalizado. La propiedad de la casa está en proceso de donación a una fundación de cuidados geriátricos. Tú no recibirás nada. Ni ahora, ni cuando muera. Se quedó en silencio. Por primera vez, realmente en silencio. No por cálculo, sino por desnudez. La Natalia que tenía frente a mí no era la mujer elegante y segura que se paseaba entre los pasillos de su empresa. Era la hija perdida que no supo ver a la madre cuando más la necesitaba. No lloró. Tampoco pidió disculpas. Solo se levantó, recogió su bolso y dijo con una voz apenas audible: «Estás cometiendo un error». Asentí. Posiblemente, pero por fin es mío. Cuando se fue, sentí el cansancio profundo de quien ha dado una batalla justa, pero no por ello indolora. Cerré los ojos por un momento. Pensé en Hugo, en cómo me habría sostenido la mano sin decir una palabra. Pensé en la Ofelia de hace un mes, que habría suplicado por comprensión. Y entendí que ya no era esa mujer, que la maternidad, tan sagrada, tan alabada,
también puede ser una trampa si no se pone límite. Que ser madre no es sinónimo de ser propiedad. Al día siguiente, todo se aceleró. El comité ético del grupo inversor llegó en persona a Santa Jacinta. Se hizo una auditoría sorpresa. Varios empleados fueron suspendidos. Se iniciaron reformas en las instalaciones. Los residentes empezaron a recibir evaluaciones psicológicas individuales. Se creó un buzón real de quejas. Esta vez, sí supervisado. Y yo fui nombrada oficialmente consultora permanente de dignidad geriátrica. Un título nuevo. Inventado. Pero efectivo. Nadie volvió a levantarme la voz. Nadie volvió a mirarme como si estorbara. A veces me preguntan si todo esto valió la pena. Si habría preferido vivir una vejez tranquila, sin conflictos, sin confrontaciones. Pero la tranquilidad no lo es todo. A veces, la justicia es más importante. A veces, la dignidad cuesta. Pero una vez que la recuperas, entiendes que no se negocia. Y así, desde la vieja silla que fue testigo de mi humillación, me convertí en la arquitecta de una nueva forma de vejez. No como un final, sino como otro comienzo. Porque todavía hay mucho que decir. Y porque ahora, por fin, me están escuchando. El clímax de una vida no siempre llega con estruendo. A veces se desliza entre los pliegues de una tarde cualquiera, disfrazado de visita anunciada, de una llamada que no parecía tener importancia. Y sin embargo, cuando llegó, yo ya estaba lista. No porque me creyera invencible, sino porque había entendido que el verdadero poder de una mujer de mi edad no reside en su capacidad de gritar más fuerte que los demás, sino en su habilidad para resistir en silencio hasta que su verdad se vuelva ineludible. La llamada llegó un jueves por la mañana, mientras revisaba las nuevas políticas de alimentación que implementábamos en Santa Jacinta. Era Raúl, el marido de Natalia, el artífice elegante del encierro administrativo en el que intentaron sumergirme. «Ofelia», dijo con esa cortesía de abogado que pretende familiaridad sin compromiso. «Necesitamos hablar. Natalia está muy afectada. Ha habido malentendidos. Quizás podríamos aclararlos cara a cara». Sabía que ese momento llegaría, no por esperanza, sino por estrategia. El día en que las consecuencias empezaran a morderles los talones, vendrían con palabras suaves, envueltas en papel de disculpas, pero llenas de la misma urgencia que los había llevado a deshacerse de mí. Acepté la reunión con la condición de que se realizara en un espacio neutral, en una de las salas del centro de reuniones del grupo inversor, frente a testigos. No porque necesitara protección, sino para que quedara constancia. Ellos aceptaron. Llegaron juntos, como si aún fueran un frente común, aunque el cuerpo de Natalia hablaba otro idioma. Sus brazos cruzados, su mirada desviada, el movimiento nervioso de su pie dentro del zapato de marca. Raúl, en cambio, sonreía con la confianza del que cree que aún puede negociar, que aún tiene margen. Me senté frente a ellos con la serenidad que solo se adquiere cuando una ha dejado de buscar aprobación. Raúl fue Elliot el primero en hablar. Su tono era conciliador, pero su elección de palabras era quirúrgica. «Queremos entender qué pasó, Ofelia. Siempre hemos querido lo mejor para usted. Natalia está muy dolida. Pensó que lo hacía por su bien». Lo observé en silencio unos segundos. Luego miré a mi hija. «¿Dolida? Natalia, ¿en qué momento firmar documentos falsificando mi consentimiento, internarme sin mi autorización, ignorar mis mensajes y luego planear la venta de mi casa te pareció un acto de amor?» Natalia no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no terminaron de caer. Raúl intervino de nuevo.
Hubo errores. Lo reconocemos. Pero lo que más nos preocupa es esta situación patrimonial. Las cuentas congeladas, la exclusión del testamento. No lo vimos venir. Ahí estaba el verdadero motivo. No el arrepentimiento, no la culpa, sino el patrimonio, el dinero, la estructura que durante décadas lo sostuvo sin que se tomaran el trabajo de preguntarse de dónde venía. No lo vieron venir porque nunca vieron a la mujer detrás de los números. Solo vieron el caudal, no la fuente. Respondí. Saqué una carpeta y la dejé sobre la mesa. Aquí están los documentos. Todos los depósitos que hice en sus cuentas, los préstamos sin intereses, las transferencias para cubrir gastos escolares, médicos, vacaciones, hipotecas. Aquí también están los mensajes ignorados, las solicitudes de compañía que quedaron en visto. Si quieren llevar esto a lo legal, adelante. Pero sepan que esta vez, cada papel tiene mi firma y cada cifra mi respaldo. Natalia por fin alzó la voz, temblorosa pero firme. Eres mi madre. ¿Cómo puedes hacerme esto? La miré. Vi en su rostro no solo el reproche, sino una especie de súplica muda, como si aún esperara que la rescatara de la imagen de sí misma, que esa sala le estaba devolviendo. ¿Y tú? ¿Cómo pudiste hacerlo tú? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos sabiendo que me habías entregado a un encierro, que habías tomado decisiones que me despojaban de toda autonomía? No estás llorando por mí, Natalia. Estás llorando por lo que perdiste, pero lo que más perdiste no es el dinero, es mi confianza. Raúl se irguió, claramente incómodo. Ofelia, esto está yendo demasiado lejos. Podemos arreglarlo. Podemos redactar un nuevo acuerdo. Incluir cláusulas que reflejen un compromiso más balanceado. Me incliné hacia adelante. Raúl, usted puede redactar todos los acuerdos que desee, pero no habrá firma. No habrá restauración de privilegios. Esto no es un negocio. Es mi vida. Y ustedes ya no tienen parte en ella. El silencio se volvió denso. Natalia se llevó la mano al rostro. Raúl respiró hondo y cerró su carpeta sin disimular su frustración. Entonces, supongo que esto es el final. Asentí. No es el final, es el comienzo del resto de mi vida. Una vida en la que ustedes ya no toman decisiones por mí. Se levantaron y salieron. No hubo abrazos. No hubo promesas. Y por primera vez, no lo lamenté. Porque sabía que esa escena no era una pérdida. Era una liberación. Esa noche en Santa Jacinta hubo una cena especial. No por la comida, sino por el ambiente. Se celebraba la incorporación de nuevos talleres, escritura autobiográfica, pintura terapéutica, música coral. Yo no lideraba las actividades, pero observaba desde una silla junto a la ventana. Blanca cantaba suavemente una canción que su hijo le enseñó de niña. Teresa escribía con letra temblorosa un recuerdo de su infancia en Puebla. Lucía me trajo una taza de chocolate caliente. Lo conseguimos, me dijo. Y yo asentí. No se refería solo a los cambios administrativos, a las mejoras en el menú, a los turnos humanizados. Se refería a otra cosa, a la recuperación del alma de este lugar. A la posibilidad de que mujeres como nosotras, marginadas por el sistema, desestimadas por nuestras propias familias, volviéramos a ser vistas. Escuchadas. Valoradas. Esa noche recibí una carta. No era de Natalia. Era de mi nieta, Valeria. Tenía 17 años. No habíamos hablado en meses. Su letra era firme. Abuela, mamá está muy alterada.
Pero yo quiero decirte que siempre supe que tú sostenías esta familia. Te vi en cada Navidad, en cada cena, en cada cuenta pagada. Te vi cuando los demás fingían que no estabas. No sé qué pasó, pero sé que hiciste lo que tenías que hacer. Y estoy orgullosa. Quiero ir a verte, solo si tú quieres. Le respondí esa misma noche. Claro que quiero, pero esta vez no seré la que se sienta en la esquina de la sala. Esta vez hablaremos como iguales. La culminación no siempre es una explosión. A veces es una calma que por fin se instala donde antes solo había ruido. A veces es el momento en que una mujer mayor ya no tiene que pedir permiso para existir, ni justificar su pasado, ni disculparse por sobrevivir. A veces es simplemente abrir la ventana de una habitación que antes era celda y dejar que entre el aire. Porque al final, la libertad no es un lugar. Es una decisión. Y yo, por fin, la había tomado. Las últimas semanas han transcurrido con una quietud distinta. No esa quietud estancada que sentí los primeros días en Santa Jacinta, cuando las horas caían como plomo y el silencio se parecía demasiado al olvido, sino una quietud con propósito, con sentido, una serenidad que no viene del descanso, sino de la claridad. He encontrado un ritmo nuevo, uno que ya no depende de la agenda de otros, ni de las llamadas ausentes de mi hija, ni de los plazos de una familia que me dejó atrás sin mirar. Me despierto temprano, como siempre, pero ahora lo hago para mí. Camino por el pasillo con mis propios pasos, sin que nadie me empuje ni me custodie. Tomo el café con calma. Reviso informes cuando quiero, participo de talleres cuando me nace, y hablo con quienes me hacen bien. Ya no tengo que demostrar nada. Ya no tengo que sostener el mundo entero con los brazos cansados de una madre que dio más de lo que debía. He dejado de cargar lo que no me corresponde. Mi habitación fue renovada. No por capricho, sino como símbolo. Ya no es el cuartito gris donde fui recibida como un paquete. Ahora tiene luz cálida, cortinas que elegí yo misma, una alfombra que me recuerda al hogar que construí con Hugo, y una repisa donde descansan mis libros y algunas fotografías. Una en particular me acompaña cada noche, la de mi nieta Valeria, tomada en su primera visita después de nuestra carta. Llegó un sábado por la mañana, nerviosa, con una bolsa de papel que contenía galletas de avena hechas por ella misma. Se sentó en el sofá junto a mi cama y no dijo mucho al principio. Pero sus ojos sí hablaron. Y yo supe que algo se había salvado, que no todo estaba perdido. Con Valeria hemos comenzado una correspondencia que no necesita justificaciones. Hablamos de libros, de lo que significa ser mujer en distintos tiempos, de cómo a veces la lealtad no tiene nada que ver con la sangre, sino con la elección. Ella viene cuando puede. Me escucha, me pregunta cosas que nadie me había preguntado en años. ¿Qué deseaba de joven? ¿Qué me dio miedo? ¿Qué me hizo feliz más allá del deber? Nunca pensé que tendría esa conversación con alguien tan joven. Pero a veces, las generaciones que vienen después son más sabias que las que uno crió. Natalia no volvió a llamar. No espero que lo haga. No porque me falte amor, sino porque ya no me sobra entrega. Ya no puedo seguir extendiendo una mano que solo recibe cuando da. He aprendido que a veces, por doloroso que parezca, hay que dejar de mendigar afecto. Hay que soltar la idea de que todo vínculo puede salvarse y entender que algunos duelen porque murieron hace tiempo, aunque el cuerpo de la persona aún camine por el mundo. A Natalia le di todo. Pero lo más importante, mi respeto, ya no lo tiene. Y sin respeto, el amor se convierte en lastre.
En el centro las cosas siguen cambiando. Se reestructuraron los turnos, se dignificó la alimentación, se instalaron cámaras que no vigilan, sino protegen. Francisco Ledesma, el nuevo director, me consulta con frecuencia, pero sabe que no estoy allí para mandar, sino para observar. Mi papel no es el del castigo, sino el de la memoria, el de quien recuerda por qué es tan importante hacer bien las cosas, incluso cuando nadie está mirando. He sido invitada a hablar en otros centros, a contar mi historia como parte de un programa de reforma en atención geriátrica. A veces me río por dentro. ¿Quién lo hubiera dicho? Yo, a los 76, convertida en voz de autoridad, no por los años vividos, sino por lo que me negaron. Porque eso también es experiencia. En las tardes, cuando el sol se cuela entre los vitrales del ala norte, me siento en el banco del jardín, ese que mira hacia las azaleas recién plantadas. No siempre estoy sola. A veces se me sienta al lado Teresa, en silencio, o Blanca, que ahora sonríe más y repite menos. O incluso Lucía, que viene a contarme lo que leyó, lo que sueña, lo que planea estudiar. Esos momentos son regalos. No grandes actos, no discursos, solo presencias compartidas, y en ellos he encontrado una forma nueva de familia. Cuando llega la noche, no me cuesta dormir. Eso es lo que más ha cambiado. Ya no doy vueltas en la cama con el peso de lo no dicho, lo no hecho. Ya no me atormenta pensar si hice bien en defenderme, si fui cruel al cortar lazos con Natalia, si me excedí al actuar desde el poder. Porque ya no miro todo eso como una revancha. Lo miro como una recuperación. Recuperé mi nombre, mi historia, mi valor. Y en ese proceso encontré algo que creí perdido: paz. A veces, la vida no nos da los finales que imaginamos, ni los perdones que esperábamos, ni los abrazos que creímos merecer. Pero si se tiene el coraje de mirar lo vivido sin edulcorarlo, sin suavizarlo para hacerlo menos amargo, se descubre que incluso en la traición hay un regalo. El regalo de verse a una misma sin disfraces, de saber que aún con las cicatrices, una sigue siendo entera, sigue siendo suya. Este es mi desenlace. No perfecto, no glorioso, pero sí verdadero. Y eso, a esta altura, vale más que cualquier otra cosa. Porque al final del camino, lo único que realmente importa no es lo que te hicieron, sino lo que hiciste con eso. Y yo elegí no desaparecer. Elegí existir con todas mis letras. Como mujer, como madre, como accionista, como persona. Y ahora, cuando alguien me pregunta quién soy, no dudo al responder. Soy Ofelia Quintana. Y aún estoy aquí. Más viva que nunca.